Da inicio Contacto Vital Univa, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, enriqueciendo tu conocimiento e impulsando tu desarrollo personal. a través de temas como nutrición, psicología, sustentabilidad, tecnología y arte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital Univa, programa de la Universidad del Valle de Atemajac que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia. Estoy muy contenta de volver a hacer contacto contigo donde quiera que nos escuches, siempre con estos temas actuales, interesantes, propositivos y espero de tu interés. Y bueno, déjate presento al resto del equipo. Hoy en controles y en un momentito más lo escucharán también acá en micrófonos. Está mi compañero y amigo Carlos Chavira y ahorita estoy compartiendo micrófonos con Fátima Morales. ¿Cómo estás, Fátima? Ya teníamos rato de no vernos. Hola, estoy muy contenta de estar aquí de regreso. Sí, ya tenemos mucho rato sin vernos. Y déjenme, antes de darles las redes, darles un saludo a mis otras dos compañeras que no pudieron estar aquí. A Vale y a Vale, Valeria Sulamit y Valeria de la Fuente. Muy bien. Entonces las redes sociales para que nos contacten es en Facebook, Contacto Vital Univa, Instagram, @univa_vital y en mail como contacto.vital@univa.mx. Ya saben que cualquier cosa, por allá los leemos. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio un poquito distinto a lo habitual. El episodio trata sobre la protección de menores y adultos vulnerables dentro de la iglesia, con sentido de que nosotros aquí dentro de la universidad, les cuento, vamos a tener un congreso arquidiocesano sobre este tema. Cuéntanos, Alice, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Pues fíjate, Fátima, que tenemos invitado nuevo. Ya traemos esta racha de nuevos invitados que nos sigue encantando porque seguimos conociendo nuevas perspectivas y opiniones de muchos temas. Y el día de hoy nos acompaña Adrián Rodríguez. Él es alumno Univa de Psicología, psicoterapeuta Gestalt, sexólogo y especialista en atención a víctimas. Es psicólogo perito en abuso sexual acreditado por el Arzobispado de Guadalajara y actualmente funge como encargado de la atención psicológica a víctimas de abuso sexual dentro de la misma arquidiócesis. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, mucho gusto estar con ustedes este día. Qué bueno que pudiste acompañarnos, sobre todo un tema, pues creo que ahorita muy actual, muy vigente y de mucho interés. Entonces, si te parece, empezamos. Y yo quisiera preguntarte, como para abrir el tema, ¿qué se entiende por abuso sexual? Sí, fíjense que el abuso sexual es cualquier dinámica que se genera entre dos personas o más, pero que la persona que genera la dinámica de abuso es alguien que tiene cierto poder sobre la víctima. Llámese por edad, por madurez, por rango jerárquico en una organización. Y entonces desde esa asimetría lo que va a generar en la víctima es presión a través del chantaje, la manipulación, para poder obtener el placer sexual que esta persona desea sobre la víctima, ¿no? Y entonces, por supuesto, en una dinámica de abuso sexual no podemos hablar de un consentimiento. Y más cuando es un menor o alguien vulnerable, ¿no? Entonces, esa es como que diríamos la definición. Lamentablemente, el abuso sexual pues está a la vuelta de la esquina, es algo muy común, es constante. Aunque tenemos cada vez más información, también nos damos cuenta que se siguen repitiendo conductas de abuso dentro de los sistemas familiares y también de los sistemas en los que tenemos como escuela, trabajo o incluso en la iglesia, ¿no? Como el día de hoy vamos a hablar también de esto. Sí, es bien sabido que aquí en México somos vulnerables. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son esos grupos más vulnerables todavía? Bueno, el abuso sexual se da en todos los contextos. No pudiéramos hablar propiamente, por decir, de un sector más vulnerable, entre comillas, si lo vemos como a nivel social, ¿no? Uh-huh. Pero ¿quiénes sí son vulnerables? De entrada, pues hablamos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, estas personas que todavía no tienen la capacidad o la madurez de poder discernir algunas conductas que les pueden ser sanas o que no pueden ser sanas. Un niño, una niña, un adolescente no puede decidir todavía sobre aquellas conductas sanas de su sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y también alguna persona que tenga algún aspecto que no le va a hacer o no le ha hecho madurar y entonces
pues bueno, desde ahí también se considera alguien vulnerable. Incluso hoy también hablamos de estos grupos vulnerables que son adultos mayores, que a lo mejor están en casa o están en el hospital en cama, no tienen la capacidad de decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, y también se puede vivir una dinámica de abuso. Oye, Adrián, y en este tema, bueno, se me ocurre ahorita una pregunta. Un grupo vulnerable también pudiera ser personas con, digamos, como poco acceso a información de estos temas, me refiero. Sí, claro. Y de hecho esto es bien interesante porque aunque tenemos mucha información, o sea, aún habiendo información sobre temas de abuso, pues se siguen dando los abusos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay sectores en la sociedad, hablamos por ejemplo de grupos étnicos, uh-huh, en donde pues ni siquiera sé lo que es un abuso. Y entonces yo puedo pensar que la dinámica que se genera en mi familia, en mi casa, puede ser una demostración de amor, de cariño, y no es un abuso sexual, ¿no? Okay. Y entonces por eso lo vemos, chicas de 14, 15 años que ya son mamás en uh-huh, grupos pues fuera, digamos, rurales, ¿no? Ajá. Y en este sentido, pues es un abuso, es una dinámica de abuso, porque luego cuando analizamos, bueno, pues es un señor que tiene 20 años, 25, 30, digo, hablo de señor en ese contexto, ¿no? Exacto, sí, o sea, sí. Alguien mayor que ella, uh-huh, que por alguna situación ella piensa que es normal, ¿no? Y también, otra cosa, fíjense que, bueno, igual esto daría pie, pero dentro de las parejas, en matrimonios, también se viven muchísimas situaciones de abuso sexual. O sea, hay parejas... ¿En serio? Hay parejas en donde yo como mujer o yo como hombre no tengo en este momento el deseo de tener un encuentro sexual con mi pareja, pero por el deber ser, tengo que cumplir, ajá, o porque me siento forzado o forzada o por el chantaje o la manipulación, termino teniendo la dinámica de abuso, de relación sexual que se convierte en un abuso sexual. Pero no se habla como tal. O sea, se cree que es que este es mi deber como esposa. O es parte del matrimonio, parte ¿no? Del matrimonio, no. Exacto. Y no. Uh-huh. ¿Podrías compartirnos algunas estadísticas o datos que nos ayuden a poder dimensionar este problema dentro de nuestra sociedad mexicana? Sí, fíjense que México, sabemos, tradicionalmente es un país muy rico en cultura, es muy rico también en nuestras religiones. Sin embargo, ocupamos el número 1 a nivel mundial de abuso sexual infantil. Y eso es muy triste porque... Es alarmante. Exacto, es alarmante, es triste porque tenemos también una población alta de niños. Ajá. Y entonces nos damos cuenta, por eso lo que les decía al inicio, es algo que está a la vuelta de la esquina. Y cuando vemos las estadísticas, el 80% de los abusos son cometidos con gente cercano al niño. Es decir, papás, padrastros, tíos, tías, abuelos, padrinos, vecinos. O sea, gente que en teoría tendrían que dotarle o darle el amor, digamos, pleno, de cuidado, la protección. De protección. Exacto. Y entonces esto es lo que hemos ido encontrando. En pandemia nos dimos cuenta, por ejemplo, que el lugar más seguro para el niño no era la casa, era la escuela. Porque justamente en Jalisco se empezaron a intensificar las denuncias de violencia intrafamiliar y muchas de estas violencias acompañadas de violencias sexuales. Híjole, es que de verdad es como muy... Está muy impactante, muy denso. Sí. Oye, Adrián, y por ejemplo, ¿qué tipos de abuso, antes de irnos al corte, qué tipos de abuso se reconocen dentro de las dinámicas eclesiales, además del sexual? Sí, el Papa Francisco fue abriendo, pues hoy de feliz memoria, fue abriendo justamente esta pauta, primero de enfrentar de manera más clara, ya hablaremos de esto, uh-huh, sobre los abusos sexuales, pero siempre antes de un abuso sexual, hay abusos de poder, abuso de conciencia, abuso económico, abuso espiritual y abuso emocional, ¿no? Esos son los que hablamos a nivel eclesial también hoy en día, que estamos analizando. ¿El abuso de conciencia? ¿Ese cómo es? En el abuso de conciencia es donde yo como agente pastoral, como sacerdote, como director espiritual, empiezo a manipular tu forma de pensar a partir de mis creencias. Y entonces voy imponiendo como una forma de pensamiento y de comportamiento que van siendo el camino que generalmente concluye en el abuso sexual. Híjole, ahora sí que me dejaste pensando bastante porque esta forma de abuso no la había escuchado. Me gustaría que profundizáramos un poquito más regresando del corte porque tristemente ya nos tenemos que ir a corte. No le cambien, están en Contacto Vital Univa. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Contacto Vital Univa con nuestro episodio Congreso Arquidiocesano de la Protección de Menores y Adultos Vulnerables en la Iglesia y nuestro invitado Adrián Rodríguez. Antes de irnos a corte, estábamos mencionando un poquito sobre la influencia que tuvo el Papa Francisco para, pues, como hablar de ese tipo de temas. Yo te quiero preguntar, Adrián, ¿qué acciones aprendió el Papa para enfrentar los abusos dentro de la Iglesia? Ok, me gustaría antes de poder hablar justamente de esta línea concreta del Papa Francisco, nos tenemos que ir a estos últimos 3 pontificados, Juan Pablo II, Benedicto XVI y bueno, pues Francisco. Desde el Concilio Vaticano II, previo a Juan Pablo II, al Vaticano comenzaron a llegar denuncias de abuso sexual de sacerdotes, pero en Roma no sabían qué hacer con esas denuncias. Entonces, posterior al Concilio Vaticano, se hicieron como algunas líneas para proteger y para, más que proteger, más bien para atender las denuncias, pero pues resulta que de pronto no sabían cómo bajarla, ¿no? ¿Qué hacer con estos casos? Entonces llega Juan Pablo al pontificado, Juan Pablo II comienza también a ver algunos casos de abuso sexual, sin embargo, pues también la sociedad en ese tiempo todavía no estaban como tan conscientes de estas dinámicas de abuso y a veces pues era como impensable que dentro de la iglesia pudiera haber situaciones de abuso. Llega Benedicto XVI y Benedicto XVI retoma todas las denuncias de abuso sexual que habían llegado con Juan Pablo II y hace una visita a Irlanda en donde comienza a entrevistarse con sobrevivientes de abuso sexual y entonces hace una carta que los invito a buscarla en internet a los católicos de Irlanda, en donde él reconoce que quien ha sido un agresor sexual dentro de la iglesia ha desplazado a Dios de su corazón para permitir el mal en su corazón. Y entonces comienza como a modificar algunas líneas de cómo atender las denuncias de abuso. A la llegada del Papa Francisco, que además al ser latinoamericano conoce más la realidad de los abusos sexuales a nivel social en Latinoamérica, él pues sigue dándole como este énfasis de cómo acompañar. Sin embargo, habla el Papa Francisco que en su vida tuvo 2 conversiones. Uno cuando conoció a Dios, la presencia de Dios en su corazón, y la segunda después de su visita a Chile en 2018, en donde llega a un país que era sumamente católico y encuentra a población dolida con la Iglesia Católica a raíz de los abusos sexuales. Y entonces regresa al Vaticano, manda a llamar a todos los presidentes episcopales, obispos de todo el mundo, a una convención de una semana en donde con especialistas, laicos y sacerdotes analizan el fenómeno o los delitos de abuso sexual en la iglesia. Y entonces, en 2019, pide que todas las diócesis en el mundo y congregaciones religiosas tengan una comisión de protección de menores. Esa comisión tiene el fin de principalmente 3 líneas. La primera, la prevención. Tenemos que trabajar para prevenir, para que ni un caso dentro de la iglesia se dé de abuso sexual y también en la sociedad. Entonces la prevención. Segundo, la atención. ¿Qué hacer cuando ya ha sucedido un delito de estos? ¿Qué es un delito? También él empieza a nombrarlo como tal, no es como una fragilidad, no, es un delito. Y tercero, en el atender, el poder acompañar al sobreviviente a resarcir el daño, incluso en algunas ocasiones, no solamente con la ayuda terapéutica, también ayudándole a tener una vida funcional dentro de la sociedad. Y entonces nos da esa tarea. Desde el 2019, desde marzo del 2019, en nuestra arquidiócesis de Guadalajara, pues nosotros contamos con esta comisión. Es una comisión que está compuesta por profesionistas, psicólogos, por una línea, abogados, que son abogados civiles, y abogados canonistas, que son los que llevan el proceso ante el Vaticano. Y entonces nosotros lo que hacemos, una vez que llega una denuncia, recibimos la denuncia, damos el acompañamiento, se le ofrece el acompañamiento terapéutico, y en ese proceso del acompañamiento terapéutico es tanto para el agresor, si así lo acepta, y también para la víctima. A los dos, el Papa Francisco nos decía, a los dos los tenemos que atender por caridad evangélica. Y entonces se les da ese acompañamiento, bueno, se lleva el proceso ya que se tiene que llevar canónico del sacerdote, por así decirlo, cuando es de un sacerdote. Y entonces esa es una de nuestras líneas que él nos pide. La otra es la prevención. Nosotros como comisiones trabajamos con
líneas muy claras que año con año se nos van pidiendo desde la Santa Sede, en donde nos dicen, este año, por ejemplo, en este 2025, estamos trabajando mucho con todo el tema de los abusos a través de redes sociales e inteligencia artificial. Para eso tenemos 3 reuniones anuales, los miembros de las comisiones, a nivel México, a nivel Latinoamérica, en donde constantemente se nos están dando recursos para nosotros poder recibirlo, capacitarnos y también replicarlo dentro de nuestras diócesis. Entonces también es un trabajo que el Papa Francisco nos ha pedido que trabajemos de manera colaborativa en coordinación con otras diócesis, y el alcance me parece que ha sido muy bueno, porque hoy en día, gracias a estas invitaciones del Papa Francisco, hoy quienes han vivido una situación o un delito como estos pueden tener un espacio de escucha, de acompañamiento y de reparación, y que es importante también decirlo, totalmente gratis, porque a veces hay sobrevivientes de abuso que cuando presentan la denuncia se les ofrece la terapia, nos dicen, uy, pero ¿cuánto me va a costar el proceso terapéutico? ¿Cuánto esto es caro, no? A ver, eso lo cubre justamente la comisión, la misma arquidiócesis. Oye, Adrián, bueno, quiero hacer un paréntesis breve. Ahorita en el cambio entre el primero y el segundo bloque, en el Vaticano, allá en Roma, se anunció ya al nuevo Papa, el Papa León XIV. Entonces, me brinca mucho que qué curioso que estemos grabando este episodio y en el Inter se está dando esta noticia. Entonces, pues, habemus papam, como se dice en el Vaticano. Retomando este tema, Adrián, y ahorita retomamos ya las acciones que implementan estas comisiones, pero ¿cómo percibes tú que ha cambiado la postura institucional de la Iglesia frente a todas estas denuncias en los últimos años? Ya nos platicabas que en un inicio no sabían qué hacer con las denuncias, ahora ya se tiene un protocolo, entonces, ¿qué más ha cambiado en este inter? Bueno, me atrevo a decir, y lo digo como laico, la primera parte es que pues lo han reconocido. O sea, el reconocer el problema nos ayuda a generar pautas concretas para que esto se corrija, ¿no? O lo cambiemos. Esa es la primera parte. Segundo, en el reconocimiento no basta con reconocer, sino también justamente la información de la que hablamos en el primer bloque. O sea, ¿cómo prevengo? ¿Cómo puedo saber qué son dinámicas de abuso? Pues a través de la información. Y dentro de la Iglesia, en este sentido, decíamos, hoy nos damos cuenta que el abuso sexual es la punta del iceberg. O sea, antes de eso hubo abuso de conciencia, hablamos hace un momento, abuso espiritual, abuso de poder, en donde yo, porque soy sacerdote, religioso, religiosa, necesito o merezco todas las atenciones especiales. Entonces también esto, el poderlo decir en nuestras jornadas de prevención con sacerdotes, con religiosos, religiosas, les vamos enseñando con este lenguaje claro de, a ver, si yo estoy teniendo dinámicas de poder dentro de mi ministerio, pues entonces también te ofrezco un acompañamiento previo a que esto pueda llegar a un delito, ¿no? Entonces son líneas como muy concretas, y el acercamiento que hemos tenido, digo, la verdad es que no lo tenemos ahorita aquí a la mano, pero hemos tenido muchísimas jornadas de prevención a nivel parroquiales, a nivel de agentes de pastoral, con sacerdotes, con seminaristas aquí en Guadalajara, y eso nos ha ayudado a decir, realmente tenemos un problema que se tiene que estar atacando y que no basta nada más con una vez que hablemos del tema, ¿no? Se tiene que seguir hablando. Por eso el Papa Francisco nos seguía insistiendo, y él hacía algo muy interesante. Cuando él llegaba a visitar algún país, siempre pedía entrevistarse con víctimas de abuso de ese país. Y es también la manera que nos va sensibilizando, porque hoy en día vivimos una insensibilidad social, ¿no? Es como, sé que existe, pero mientras a mí no me pase, pues hago como que no pasa nada, ¿no? Pues cuando vamos escuchando esta realidad de estos delitos de abuso, es imposible no sensibilizarnos. Y entonces desde esta sensibilidad poder generar dinámicas de prevención empezando por uno mismo. Perfecto. Y así de una manera como un poquito muy rápida me gustaría preguntarte, ¿qué retos son los que persisten para poder implementar? Bueno, el reto principal es la negación, o sea, el decir esto no ocurre, ¿no? Que también se sigue dando desde el interior de la Iglesia, como también de laicos o de algunas personas, ¿no? Que me dicen, Adrián, ¿cómo se te ocurre estar hablando de esto? Bueno, estamos en una nueva era en donde se necesita hablar y donde no podemos estar nada más idealizando la figura o la investidura sacerdotal desde el no puede hacer algo tan humano como sería un delito de abuso, ¿no? Entonces eso pues todavía sigue siendo un reto, por eso la sensibilización.
Perfecto, pues muy interesante y muy importante seguir hablando de este tema, por ello vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, todavía vamos a retomar más de este tema con nuestro invitado Adrián Rodríguez. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Contacto Vital Univa. Un espacio de profesionalización y aprendizaje para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Escúchanos todos los martes en punto de las 2 de la tarde a través de Radio Vital 1310 AM. Contacto Vital Univa. Y ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa con nuestro invitado Adrián Rodríguez, hablando sobre la protección de menores y adultos vulnerables en la iglesia. Muy buen tema y la verdad información pues impactante, pero a la vez importante. Adrián, muchas gracias. Yo quiero preguntarte ahora para abrir este bloque, bueno, si ya se dio esta situación de abuso, ¿qué hacemos? O sea, tú dices que ya dentro de la iglesia ya se está tomando en cuenta, ya se están tomando acciones, pero entonces ¿aquí existe alguna comisión a nivel local? O sea, que podamos acudir nosotros aquí en Jalisco o en México, ¿y cómo funciona? Sí, aquí en Guadalajara está la comisión que, bueno, en sus siglas es CIPROME, Comisión Interdisciplinar de Protección de Menores. Uh-huh. Esta comisión tiene su oficina o su base en la Arquidiócesis de Guadalajara. Entonces, en las oficinas pues, del Arzobispado pueden buscar ahí al padre Miguel Ángel Rodríguez. Él es el que está como a cargo de ella. La preside el cardenal Francisco Robles. Y bueno, cuando llega una denuncia de abuso, en primer lugar es importante que sepan que hay un espacio en donde les creemos a quien lo han vivido, ¿no? Generalmente la dinámica de silencio que el agresor pone sobre la víctima hace difícil que quien lo ha vivido lo hable, lo verbalice, sobre todo cuando es un niño o un adolescente. Uh-huh. Y entonces muchas de las denuncias que recibimos son del pasado, no son de hace un año, de hace meses, sino de hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Y a veces no se atreven a hablar justamente por eso. Ya fue hace mucho tiempo, ¿ya para qué hablo? Uh-huh. Quiero decirles que siempre va a haber un espacio en donde los podemos escuchar. Es importante que hablen, porque a veces eso nos ayuda también a prevenir a que no se repita. Y entonces, aunque ha pasado 5, 10 años o meses, hay que acercarse. Entonces, pueden acercarse a la arquidiócesis, preguntar en dónde presentan su denuncia, los canalizan con el padre Miguel Ángel o con cualquier obispo que esté presente. Una vez que se recibe el testimonio, lo que hacemos es ofrecerles el acompañamiento terapéutico, que era lo que les hablaba hace un momento. Uh-huh. Entonces, en el acompañamiento terapéutico somos pues psicólogos que tenemos la experiencia ya de acompañar este tipo de casos que de pronto también no es tan sencillo hablando técnicamente. Como uh-huh. psicólogo pues también hay áreas de especialización y entonces nosotros pues acompañamos ¿cuánto tiempo? Lo que sea necesario, o sea, hasta que la persona pueda encontrar paz a partir de lo que ha vivido o pueda restablecer como la herida. Y en ese sentido también para quienes han vivido una situación de abuso, yo siempre les explico, el abuso no determina nuestra historia, es como una parte dolorosa, pero no es todo en mi vida. A veces pareciera que es todo. Uh-huh. Justamente el trabajo terapéutico nos va a ayudar a restablecer, a encontrar la paz, ¿no? Entonces en la arquidiócesis tenemos esto. También, como les decía hace un momento, trabajamos de manera colegiada o coordinada con otras diócesis y es, pues, yo a lo mejor soy de Tepic, ¿verdad? Y viví la situación en Tepic, pero vivo en Guadalajara. Pueden acercarse, nosotros les vamos a recibir, los vamos a canalizar con los adecuados, que en este caso sería Tepic, pero trabajamos en esta línea, ¿no? O sea, de poder hacer equipo también y de que nuestro espacio es para escuchar. Sí, que no es un espacio de no, sabes qué es que ve allá porque aquí no te podemos atender. O sea, están las puertas abiertas. Exacto, tal cual, así, puertas abiertas con toda la disposición y el equipo pues profesional donde también se les da asesoría civil en cuanto a que es importante que no solamente se quede la denuncia con nosotros. Yo les explico que se abren dos caminos. Uh-huh. Uno es la denuncia canónica religiosa, que esa es la que nosotros como comisión recibimos y comenzamos a nivel iglesia, pero otra es la denuncia civil. En esa nosotros, por las leyes en México, no nos toca hacer nada más que notificar. O sea, nosotros notificamos, recibimos una denuncia de tal sacerdote, de tal religiosa, y entonces comunicamos a la fiscalía que se recibió, pero la víctima directa es la encargada
de llevar su proceso civil, ya si quiere denunciar. Las víctimas son muy buenas. Muchos en el trabajo que pues hemos venido desarrollando dicen, yo nada más quiero que el sacerdote lo atiendan para que no lo repita. Uh-huh. O yo nada más necesito que a mí me des terapia para yo estar en paz, pero yo ya no quiero o no quiero hacerle daño a él para que lo metan a la cárcel, ¿no? A veces así nos dicen. Es muy bonito ver esto porque, bueno, pues aún en medio de todo su dolor, no dejan de pensar en quien los ha agredido, ¿no? Y entonces, bueno, pues si así lo deciden, está bien. Pero hay quien dice, no, yo sí quiero presentar mi denuncia. Entonces, asuntos legales. Se les da como esa asesoría también civil. Oye, Adrián, ¿qué señales de alerta nos pueden ayudar a detectar un posible abuso? Y hablo como de una manera más integral, porque a lo mejor yo como familiar, amigo, compañero cercano de alguien que está siendo víctima de abuso, y a lo mejor aquí abordamos los distintos tipos de abuso, ¿qué foquitos rojos tenemos que empezar a notar para decir, sabes que esto ya no me está gustando? Sí, yo de entrada siempre pienso para poder ir viendo estas señales de alerta. Si yo como adulto siempre estoy rodeado de menores, o sea, de adolescentes, de niños, y resulta que soy el amigo de todos los niños, a ver, ahí hay algo que no está sano. O sea, ¿yo por qué como adulto siempre estoy con niños, no? Es que los cuida, es que los atiende muy bien. A lo mejor sí, pero hay que poner ojos, ¿no? Esa es una. Segunda señal de alerta. Cuando el adulto o alguien grande constantemente le está regalando al niño cosas pues importantes, que si el reloj, el celular, como regalos que la verdad no tienen razón de ser. O sea, no es lo mismo yo llegar y decir a mi sobrino, es tu cumpleaños y te compré unos tenis de regalo de cumpleaños o de Navidad, a constantemente estarle dando regalos, porque esos regalos después se convierten en un chantaje o en un soborno, ¿no? Tercer elemento, dinámicas del silencio, y esto es muy importante para los papás. Los secretos no van a ser buenos. Hay secretos buenos, hay secretos malos, pues algunos pudiéramos catalogarlos como no tanto buenos, sino como sanos, que serían los secretos que tienen caducidad. El sábado vamos a hacer fiesta a tu mamá sorpresa, y entonces no le puedes decir nada de los preparativos. Y entonces el niño va a guardar ese secreto, pero ese secreto se va a revelar el día sábado. Va a ser público. Okay. Pero si un adulto le dice, o cualquier persona le dice a mi hijo, a mi hija, tienes que guardar este secreto y nadie lo va a saber y no tiene fecha de caducidad, es una señal de alarma. Y entonces por eso también hay que ir enseñando a nuestros hijos a que hablen cómo se sienten en las relaciones. Otro punto muy importante a revisar como una señal de alerta es justamente el contacto. O sea, hoy en día no es sano que yo, por ejemplo, yo como terapeuta, llegue y salude a mis pacientes de beso y de abrazo. Rompo esa línea, ¿no? Y a lo mejor hay pacientes que se sienten cómodos y que no pasa nada con que me des un beso y un abrazo al saludarme cordialmente. Pero a lo mejor hay alguien que se siente incómodo. Uh-huh. Pero a lo mejor un adulto te lo puede verbalizar, un niño no. Un niño se puede sentir incómodo. Entonces yo como sacerdote, como agente pastoral en la iglesia, estas conductas de pronto de tanta cercanía física no nos hacen bien. O sea, no es robotizarnos, no es una vida cartonada, pero también justamente como viendo de qué manera saludo, en qué lugares saludo, cuidado con estas prácticas de pronto en retiros espirituales donde en el mismo cuarto duermen niños con adultos, uh-huh, o adolescentes con mayores de edad, o el sacerdote que también se va ahí de vacaciones y se lleva a los niños de vacaciones pues no, o sea, eso ya no es sano, pues, ¿no? Socialmente ya no es sano. Ok. Oye, Adrián, y por ejemplo, bueno, ya nos comentabas parte como de cómo funciona esta comisión, ¿no? Y cómo es el proceso. Pero, por ejemplo, si hay una víctima, o sea, ¿qué pasos debe seguir para denunciar un abuso dentro del contexto eclesial? Porque puede ser que primero, no sé, se sienta pues avergonzado, avergonzada, que piense que no le van a creer. A lo mejor al momento de acercarse, la forma de aproximarse puede ser también como definitiva en que tenga la decisión de hablarlo, o a lo mejor se siente intimidado o intimidada de nuevo. O sea, ¿cómo podrías aconsejar que se acerquen o que se hagan estas denuncias? Sí, cuando se genera esta dinámica de abuso, decíamos que luego hay chantaje y manipulación, y el agresor
regularmente va a decir, yo soy el único que te cree, ¿no? Nadie más te va a creer o te van a separar de mí. Entonces, eso hace que muchas veces tampoco quieran hablar. Ajá. Entonces, es importante decir, a ver, sí puede haber personas que me creen, pues voy buscando a mi alrededor primero quién me puede creer, ¿no? Okay. Mi mamá, mi tío, mi abuelita, mi padrino, mi mejor amigo, ¿no? Se lo comparto y le digo, necesito que me acompañes a presentar mi denuncia. Y entonces es donde justamente se pueden acercar al arzobispado o a cualquiera de nuestros medios de contacto, que es que al final se los podemos dejar nuestro número de la comisión. Uh-huh. Nos contactan porque a veces también dices, yo no quiero ir al arzobispado, porque qué tal que me encuentro ya mi agresor, ¿no? Ajá. Entonces se comunican con nosotros y hemos ido a hacer nosotros el levantamiento de la denuncia a donde él o ella se sienta cómodo. Entre ellos, por ejemplo, okay, mi propio consultorio, que no es un espacio de la arquidiócesis, es mi espacio personal, digamos, clínico, ajá, descentralizado, y entonces a veces ahí se sienten más seguros, ¿no? Porque ya no es algo que representa a la iglesia. uh-huh. Sí. Y bueno, con esta pregunta o esta respuesta más bien, vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Estamos hablando de la protección de menores y adultos vulnerables en la iglesia con nuestro invitado Adrián Rodríguez. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Ya estamos de regreso aquí en Contacto Vital Univa en nuestro último bloque con nuestro invitado Adrián Rodríguez. Adrián, yo te quería preguntar desde hace ya un ratito, ¿cuál es el perfil de los integrantes de esta comisión que tienes tú y cómo es que los capacitan? Bueno, los integramos un sacerdote canonista, que es el Padre Miguel Ángel. El canonista en la iglesia es como el abogado civil, digamos, pero de la iglesia, que es el que va llevando como todos los procesos legales religiosos para saber o buscar en algunos casos pues como la pena, ¿no?, con el agresor. Él la preside. Estamos también 2 psicólogos, hay un abogado asesor civil y tenemos otro sacerdote que funge como el acompañante espiritual. O sea, cuando alguien ha vivido una situación de abuso y lleva un proceso también espiritual, no religioso, espiritual, hay más elementos para poder salir adelante. Es más fácil, es más sencillo, porque la vida espiritual nos va a llevar justamente a encontrar sentidos de vida, ¿no?, con herramientas de autoconocimiento. Entonces, pues el sacerdote lo que hace es, si el sobreviviente quiere, pues se le acompaña de esa manera. ¿Cómo nos capacitamos? Les compartía que tenemos regularmente 3 reuniones anuales. Generalmente, pues a inicios de año tenemos una a nivel Latinoamérica. Entonces tenemos ponentes de especialistas que vienen y nos dan, o bueno, nos vemos en un lugar, nos juntamos alrededor de 500 personas, especialistas a nivel Latinoamérica, y pues tenemos 3 o 4 días de formación. Luego tenemos otra reunión anual en México, donde todas las comisiones del episcopado mexicano nos reunimos y de igual manera vamos viendo ahora nuestras líneas a nivel México, qué está pasando en nuestro contexto. Y luego tenemos otra reunión muy interesante, que es justo las comisiones de la provincia. O sea, las diócesis nos movemos por provincias, digamos como por zonas. Uh-huh. Nuestra provincia en Guadalajara es Guadalajara, San Juan de los Lagos, Ciudad Guzmán, Autlán, Aguascalientes, Tepic. Y entonces estas diócesis, que incluso en algunos casos hasta estamos en el mismo estado, pues nos ayuda también a trabajar de manera coordinada. Entonces con otros especialistas que además, por ejemplo, como otros psicólogos que me dicen, mira Adrián, en este caso puedes hacerle por aquí. Entonces justamente este acompañamiento y estas reuniones nos hacen que tengamos una misma línea, una misma guía como en común. Y no, pues uno trabaja una cosa, otro trabaja otra y a ver qué sale. No, traemos líneas como muy precisas, ¿sí?, que además se van evaluando. Oye Adrián, y bueno, nos estábamos comentando que próximamente va a haber un congreso aquí en la UNIVA, el Congreso Arquidiocesano de Protección de Menores y Adultos Vulnerables en la Iglesia, que es lo que nos dio pie a este programa precisamente. Y quiero preguntarte, bueno, ¿nos puedes compartir información sobre este congreso? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo nos podemos inscribir? O sea, ¿es abierto a todo el público? Uh-huh. En fin, cuéntanos más, por favor. Gracias. Este congreso tiene la finalidad de la prevención, que es una de nuestras primeras tareas, ¿no? Y como decíamos, la prevención parte de la sensibilidad. Entonces, este congreso se va a realizar los días jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de mayo aquí en las instalaciones de la UNIVA. Uh-huh. Vamos a manejar 2 horarios. En el transcurso de la mañana, tanto el jueves como viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde,
Ese congreso será dirigido para sacerdotes, religiosos, religiosas y obispos, ¿no? Y por la tarde, de 4 a 7, tanto jueves como viernes, va a ser dirigido a todo el público que quiera venir. Agentes de pastoral, directores de colegios, psicólogos, cualquier persona que quiera asistir. Jueves y viernes, jueves 29, viernes 30 de mayo, de 4 de la tarde a 7. Y el día sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, va a ser para todo el público, tanto sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Vamos a estar hablando sobre, el primer día se estará a cargo de Monseñor Jordi Bertomeu. Jordi Bertomeu viene del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Él es un oficial, digamos, pues que nos acompaña en diferentes diócesis o lugares con los casos de prevención y de atención de abuso. O sea, él recibe las denuncias y bueno, lleva como todo el proceso. Entonces, él estará hablando el día jueves 29 como todo el proceso canónico y civil ante los abusos sexuales en la iglesia. ¿Y cómo es que estamos hablando de esto? El viernes 29 será dedicado para la parte psicológica, a cargo del obispo Javier Acero, obispo auxiliar de México, psicólogo, psicoterapeuta, y el padre Daniel Portillo, también psicólogo, psicoterapeuta de CEPROME, de la Comisión de Protección de Menores de Latinoamérica. Y ellos van a estar hablando sobre el fenómeno narcisista en la iglesia, que es el perfil del agresor, no solamente de sacerdotes, sino también de laicos. Y Monseñor Acero va a estar hablando sobre el acompañamiento a los sobrevivientes de abuso, ¿no? Desde una misión más psicoespiritual, no solamente psicológica. Y el día sábado tendremos a la directora de todas las comisiones a nivel Latinoamérica, que es Inés Frank. Ella nos acompaña de Argentina, y ella va a estar hablando específicamente de cómo crear ambientes seguros en la parroquia. ¿Qué aspectos a tener en cuenta para prevenir dentro de nuestras parroquias o comunidades o grupos? Y entonces su tema es tal cual, ambientes seguros para protección de menores, ¿no? A la par, la comisión, todos los miembros estaremos presentando a quienes estén participando del Congreso lo que hacemos, nuestros medios de contacto, de información para presentar la denuncia, que conozcan al equipo, así como las líneas guía que tenemos en la diócesis para protección de menores, ¿no? Entonces, 29, 30 y 31 de mayo los esperamos aquí en el Zoom de la UNIVA, de 10 de la mañana a 2, sacerdotes religiosos o religiosas, y de 4 a 7 para laicos. Y bueno, pues pueden inscribirse o pueden mandar un mensaje como de texto de WhatsApp para preguntar más informes al número 33 10 96 25 32. Ok, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, 33 10 96 25 32. Ese es nuestro número de la comisión, donde podemos atender tanto denuncias como inscripciones para este congreso. Bueno, y ahorita quería preguntar también cuáles son las pautas de prevención sobre este tema de los abusos. Sí, pautas de prevención así breves, como recapitulando lo que hemos hablado. Papás, primero enseñemos a nuestros hijos a hablar de lo que sienten. O sea, a decir, no me siento cómodo con el saludo de mi tío, de mi tía, no me siento cómodo quedándome sola con él, con ella. Esa es una primera pauta que va a comenzar, no en la iglesia, que comienza en la casa. En casa, sí. Segundo, creyéndoles a lo que los niños sienten también. O sea, necesitamos creer y validar lo que están sintiendo. Que sepan que su voz vale, ¿no? Exacto, que sepan que tienen a alguien de confianza que les va a creer, porque a veces esto pasa. O sea, ya lo viví, pero mejor no lo digo porque me van a regañar, ¿no? Me van a culpabilizar. Entonces, bueno. Tercero, de verdad, mucho cuidado con quién dejamos a nuestros hijos. O sea, aunque sea la parroquia. Es que está en el grupo de jóvenes, está bien, pero nos va a ayudar mucho tener algunos ojos adultos en grupos de jóvenes que puedan estar viendo posibles dinámicas, ¿no? Que se pueden dar ahí adentro, que pueden terminar en esto. Cuarto, los límites son sanos. Los límites siempre nos van a cuidar, nos van a proteger. Entonces, aprender a poner límites a las personas y a los espacios. O sea, lo que hemos de pronto visto. Hoy en día un límite en mi casa es, pues a mi cuarto nadie entra. Mi visita se queda en la sala, en el comedor. Es el área pública. Igualmente yo tengo que enseñar a mis hijos a que mis hijos respeten los límites de los demás. Y si de pronto está en un lugar en donde me dicen, a ver, vámonos a este cuarto que está medio oscuro, alejado, aprender a decir, no, yo no quiero estar ahí, ¿no? Sí.
aprender a poner límites cuando yo no me siento cómodo con alguien, aunque sea mi sacerdote, mi monjita y todo, no me siento bien con esto que me está preguntando y poder decir, padre, mejor ya a esta plática le pongo un alto, ¿no? O sea, y bueno, y todo un tema que pudiéramos dar, que es el tema del abuso a través de las plataformas digitales, ¿no? Que esto es súper interesante, en donde papás debemos de estar como muy alerta de qué es lo que están viendo los hijos, porque a veces hasta estas plataformas, de hecho, hay estadísticas, donde hay plataformas que según esto son para niños, y entonces nos quedamos bien tranquilos. Mira, está en el de niños. Pues justamente a los pederastas buscan donde están los niños. Es más fácil encontrar ahí pederastas y dinámicas de abuso. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecemos a Adrián Rodríguez, alumno UNIVA de Psicología, psicoterapeuta Gestalt, sexólogo y especialista en atención a víctimas. También psicólogo perito en abuso sexual acreditado por el Arzobispado de Guadalajara y actualmente funge como encargado de la atención psicológica a víctimas de abuso sexual dentro de la misma arquidiócesis. Muchísimas gracias por compartir toda esta información tan importante y tan necesaria. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias al público y los esperamos en este próximo congreso. Bueno, pues también agradecemos a Unidifusión, al CEPROA de aquí de la Universidad del Valle de Atemajac. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia. Agradecemos a Carlos Chavira, Fátima Morales, Zulamit Campos y Valeria de la Fuente. Esto fue Contacto Vital UNIVA. Esperamos que este episodio haya aportado algo positivo a tu día. Gracias por escuchar Contacto Vital UNIVA, un espacio de profesionalización del Centro de Producción Audiovisual de la UNIVA Campus Guadalajara. Nos escuchamos en la próxima emisión.